Bueno, todos habrán oído hablar de la nueva tecnología llamada CRISPR de edición genómica. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos qué significa esta terminología. Edición genómica quiere decir algo así como editar, o sea, corregir el genoma o una región del genoma, es decir, del ADN, que es de la molécula universal donde está la información genética que tienen todos los seres vivos, el hombre por supuesto incluido. Y la edición genómica es una nueva tecnología heredera de la ingeniería genética, de una, digamos, modificación de una serie de técnicas que ya vienen del siglo pasado, con la idea de cambiar la información de los seres vivos con fines utilitarios, evidentemente. Esta tecnología más reciente, la llamada edición genómica o CRISPR, su origen se debe a un hallazgo casual. No casual, realmente estaba dentro de una investigación de cómo es el genoma, es decir, la información que tienen los microorganismos, y lo encontró el doctor Francisco Mojica, un catedrático de microbiología de la Universidad de Alicante. Encontró que el genoma de las bacterias tienen una región que se caracteriza por tener unas secuencias, unos trocitos de ADN que se repiten y van dejando unos espacios entre ellas. En esos espacios vienen a parar restos del genoma de los organismos que atacan a las bacterias, de tal manera que al final esos trocitos que quedan ahí se van a convertir en una especie de memoria molecular para cuando vengan nuevos ataques reaccionar la bacteria como si fuera un sistema inmunológico. Bien, este hallazgo, que es un hallazgo totalmente básico y muy interesante, que se publica en el año 2005, ha dado lugar a que se hayan sugerido aplicaciones prácticas. Como casi siempre, todo lo que se hace en ciencia luego inspira aplicaciones que pueden ser mejores o peores. En el caso de la CRISPR, bueno, de CRISPR no lo he dicho, pero eso viene a significar, precisamente, describir esa región del genoma de las bacterias. Es algo así como, en inglés, las siglas de un grupo de regiones espaciadas que están repetidas en el genoma, repito, de las bacterias. Bueno, pues entonces lo que ha ocurrido es que se ha utilizado eso, se está intentando utilizar esa tecnología para modificar, o sea, para reaccionar frente al genoma de cualquier organismo. La cuestión es que cuando la bacteria reacciona, genera dos tipos de elementos. Uno de ellos es un trocito, una pieza de un ácido nucleico que se llama ARN. El ARN es una copia de precisamente el segmento del ADN extraño que tiene incorporado en esos espacios la bacteria, para con ese trocito de ARN, que vamos a llamarle ARN guía, porque precisamente lo utiliza la bacteria para reconocer ante una nueva invasión un ADN extraño y ir a parar a él. Y un segundo elemento que se va a unir es una proteína que se llama Cas, que lo que va a hacer es cortar, es decir, incidir sobre ese ADN extraño y destruirlo. Ese es el sistema inmunológico natural que descubrió el doctor Mojica en las bacterias, y ahora, repito, en el momento actual se está intentando utilizar para modificar a voluntad regiones del genoma de cualquier organismo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer simplemente teniendo esos dos mismos elementos. Una ARN guía, en este caso el ARN guía se va a sintetizar artificialmente en el laboratorio, utilizando técnicas de bioingeniería, ¿no? De bioinformática, como le queramos llamar, de tal manera que hoy en día hay secuenciadores o hay incluso sintetizadores que nos permiten crear moléculas a voluntad que reconozcan regiones de un ADN del que se conozca que hay una zona que yo puedo cambiar. Concretamente, en las aplicaciones que se están buscando es en especies donde naturalmente se conoce el genoma, se conocen zonas donde se podría incidir. De lo que se trata es de crear ARN guía para que reconozcan esas zonas que podrían ser llamadas diana del ARN guía. Se introduce también la proteína Cas, y entre esos dos elementos especialmente se va a cortar, a romper o a destruir esa región que uno desea modificar. Luego ya vendrá una siguiente operación, que es restaurar lo que se haya roto a voluntad, con lo cual podríamos introducir piezas de ADN
nuevas que puedan recuperar, restaurar, modificar o editar, que es realmente la palabra mágica que se utiliza, editar o corregir, por ejemplo, una zona de un gen humano que esté implicado en una enfermedad, en una patología. Normalmente hay ya un listado de enfermedades monogénicas muy conocidas. Se conoce perfectamente el genoma humano desde el año 2003 y no es difícil crear esos ARN guías que nos permitan incidir justamente en esas zonas y después editarlas con esta tecnología de la edición genómica. Luego los pros y los contras que puede tener esta tecnología, evidentemente si se hace con fines de mejorar la salud, pues vamos a decir que sería positiva la utilización. Eso se puede hacer incluso in vitro, es en el laboratorio, ex vivo, es decir, tomando unas células de un paciente, por ejemplo, cultivándolas en el laboratorio y incidiendo en el genoma de esas células que están en el laboratorio con esos dos elementos, el ARN guía y la proteína Cas, para cortar y después restaurar a voluntad la zona que se quiere editar. Después esas células se pueden devolver al paciente. Esa sería una aplicación muy interesante en el campo de la salud. Una aplicación que lleva ya unos años en boga, que ya hay varias enfermedades. Hay en el momento actual 47 ensayos clínicos en todo el mundo que utilizan esta tecnología con fines médicos, con fines clínicos, terapéuticos, y tanto esa es una aplicación interesante. Lo que pasa es que luego hay otras aplicaciones. Entonces, esas aplicaciones es modificar a voluntad cualquier gen, cualquier carácter, incluso de cualquier organismo. Pero bueno, si nos ceñimos al caso humano, pues hay ideas, los transhumanistas, por ejemplo, están pensando en utilizar esta tecnología con fines de potenciar pues, una serie de caracteres físicos, intelectuales, a prolongar la vida y otra serie de ideas que realmente algunas de ellas entran dentro de la ciencia ficción, porque aunque conocemos perfectamente nuestro genoma, muchos de los caracteres que se están pensando modificar no son tan simples como puede ser a lo mejor un sistema implicado en una patología o en una enfermedad. De modo que hay muchos riesgos y sobre todo riesgos potenciales y aplicaciones si lo que se va a tocar es la línea germinal, es decir, las células que luego son las que van a producir los gametos, porque si hay errores, que todavía la técnica no es tan segura como para decir que no hay errores, si hubiese errores, esos errores podrían incluso trascender a generaciones futuras, lo cual pues evidentemente es un peligro por el cual ahora mismo hay una moratoria establecida por los principales investigadores de este campo para que hasta que no estén afianzadas las tecnologías y sean suficientemente seguras, no se utilicen, por supuesto, en la línea germinal humana, pero también con mucha prevención en otro tipo de aplicaciones, incluso para la salud.